El Sacro Imperio Romano Germánico pasó por diferentes fases de apogeo y declive de las diferentes dinastías. El origen del Imperio Alemán se remonta en 1911, el año en el que Conrado I asciende al trono de Alemania. Fue el primer rey de Alemania. Debido a su origen, el título oficial fue en principio de rey franco y más tarde de rey romano. El Sacro Imperio Romano Germánico, en la Edad Media, se trataba de una monarquía electiva, en la que el rey era elegido por la nobleza. Salvo excepciones, estaba emparentado con su antecesor. A partir de entonces, los reyes tenían que trasladarse a Roma para ser coronados emperadores por el Papa. Aprovechando esta situación, los nuevos emperadores procuraban asentar su poder en Italia. Con el fin de la Edad Media, Maximiliano I impulsó una reforma del imperio, en la cual él fue el primer emperador en recibir el título sin haber sido coronado por el Papa. La invasión de Napoleón Bonaparte, según las teorías ilustradas del gobierno representativo, combinadas con la insistencia romántica en la libertad y la identidad nacional, inspiraron a los alemanes en un deseo por la unificación nacional y la reforma liberal. Las conquistas de Napoleón Bonaparte posteriormente elevaron un sentimiento de identidad nacional. Durante 18 años, los estados alemanes estuvieron implicados de forma diferente en 5 guerras de defensa contra el ejército bien adiestrado de Francia revolucionaria y napoleónica. En las primeras 2 guerras, los franceses ocuparon la margen izquierda de Ring. En la tercera, Napoleón conquistó Viena y Berlín. En 1806 reorganizó los estados alemanes para compensar sus pérdidas en la margen izquierda. En la Confederación de Rin, Australia y Prusia fueron excluidas, por lo que perdieron mucho territorio. En 1809, Austria llevó ventaja en una cuarta guerra contra Francia, mientras Napoleón combatía en España, pero posteriormente perdió más territorio. En 1812, la derrota de Napoleón en la campaña de Rusia y su retirada acosó por los rusos, instó a los aliados a realizar otro esfuerzo. Federico Guillermo III de Prusia, junto con Austria y Rusia, dirigió la denominada Guerra de Liberación, en la cual Napoleón fue derrotado en 1813. En 1814, después de estos combates, los aliados tomaron París. El Congreso de Viena fue un encuentro internacional celebrado en la capital austríaca, convocado con el objetivo de restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón Bonaparte y reorganizar las ideologías políticas del antiguo régimen. Tuvo como base 2 grandes principios. Uno de ellos, el principio monárquico de legitimidad y el principio de equilibrio de poder. Continuando con la temática de la unificación alemana, es importante destacar aquellos personajes o actores destacables involucrados en este hecho histórico, ya sea de forma directa o indirecta. En primer lugar, se encuentra el miembro de una de las casas reales más importantes de Alemania. Nos referimos al rey de Prusia, Wilhelm Friedrich von Hohenzollern. Fue él quien colocó a Otto von Bismarck como su canciller, con quien compartía el objetivo de unificar a Alemania, pero buscando una manera que esto beneficiara a Prusia, debido a que en ese momento su reino rivalizaba con Austria por la hegemonía entre los pueblos alemanes. Se coronó como emperador del Segundo Reich en el Palacio de Versalles, como una forma de humillar a los franceses tras su derrota, siendo conocido a partir de ese momento como Kaiser Wilhelm I. Ligado con el primer actor relevante está la familia Hohenzollern, cuya existencia data desde el siglo XII. Si bien no es de las familias más antiguas de gobernantes alemanes, alcanzó gran importancia a partir del siglo XV, al punto que incluso llegó a formar parte de los electores del Sacro Imperio Romano. Su relevancia en la unificación alemana radica en el hecho que el emperador Wilhelm I era miembro de esta dinastía, y mientras él junto a Bismarck concretaban poco a poco la unificación territorial de Alemania, esta familia aspiró a ostentar el trono vacante de España, algo que disputó el gobierno de Francia, y esto fue aprovechado por Bismarck
como detonante para iniciar la guerra franco-prusiana, que sirvió para completar la unificación alemana y convertirla en una potencia europea. Otro actor relevante en este hecho histórico es Carlos Luis Napoleón Bonaparte, mejor conocido como Napoleón III, último monarca de Francia. Fue él quien se opuso a los reclamos de la dinastía Hohenzollern sobre el trono vacante de España, pues veía como una amenaza que una misma familia alemana ostentara dos tronos importantes en Europa. Sin embargo, debido a la diplomacia llevada a cabo por Bismarck, Napoleón III fue orillado a entrar en guerra contra Prusia, la cual duró aproximadamente un año y demostró una clara ventaja de los prusianos. Cuando Francia capituló tras la derrota de la batalla de Sedan, Napoleón III fue derrocado. Su imperio llegó a su fin mientras Alemania completaba la unificación territorial. Otto von Bismarck es quizás el actor que jugó el papel más importante en la unificación de los pueblos germanos. Príncipe de Bismarck y duque de Lauenburgo, fue nombrado canciller por Guillermo I, porque compartía la ambición de lograr la unificación de los pueblos germánicos que beneficiaría a Prusia y excluyera a Austria de los asuntos alemanes. Bismarck llevó a cabo reformas que fortalecieron al ejecutivo, reorganizó el ejército y lo convirtió en el mejor equipado y más poderoso del continente. Con este ejército, la administración de Bismarck libró 3 guerras casi de manera consecutiva, en el periodo comprendido entre 1864 a 1871, logrando concretar objetivos como delimitar las fronteras del territorio alemán, aplastar a Austria, humillar a los franceses, anexionarse más territorios y, por último, posicionarse como una potencia regional. Concretada la unificación alemana, Bismarck se dedicó a mantener la prosperidad de su naciente país mediante la estabilidad regional. Se alió en distintas ocasiones con Rusia, Austria-Hungría, Italia e incluso con rivales directos como Francia e Inglaterra. Con este último país se concretó debido a que Alemania en primera instancia no contaba con aspiraciones expansionistas en África. Al llegar al poder Guillermo II, él y Bismarck tuvieron muchos desacuerdos en materia de política exterior. Fue entonces que el 18 de marzo de 1890, Otto von Bismarck entregó su carta de dimisión. Primera fase, desde 1816 hasta 1848. Tras las guerras que desató Napoleón Bonaparte y la futura desintegración del Sacro Imperio Romano Germánico, para 1806 los estados germánicos se desintegran y se mantenían en un mosaico de reinos y ducados en dicha zona. Sin embargo, para 1815, tras la llamada Conferencia de Viena, estos estados buscan ser, de alguna manera, unificados en una confederación, denominada Confederación Germánica, la cual buscó crear una protección a todos los estados del extinto Sacro Imperio Romano Germánico. Dentro de la Confederación existían alrededor de 39 estados, siendo el Reino de Prusia y el Imperio de Austria los más fuertes, aunque esta última no buscaba integrarse directamente a la Confederación. Ambos estados eran los más influyentes en la Confederación, y a partir de su creación se llevaron a cabo diversos acuerdos políticos y económicos. Sin embargo, se buscó respetar en su totalidad la soberanía de los estados. La misma buscaba mantener una mutua defensa militar para todos los estados. Para darle un aspecto democrático a la Confederación, se creó una asamblea que discutiría todos los asuntos de importancia para la Confederación, pero las políticas prusianas pesaban más dentro de dicha asamblea. Esto, más adelante, provocó ciertos inconvenientes que ponían en peligro a esta unión. Asimismo, en la Confederación aparecieron los movimientos nacionalistas y republicanos, quienes vinieron a provocar diversas revoluciones a lo largo del tiempo de existencia de la Confederación. Una de estas fue la aprobación de decretos represivos, que en 1819, tras demandas de reformar la economía de la región, se llevaron a cabo. A pesar de vivir algunos problemas, dentro de esta confederación se vivieron tiempos de bonanza económica, gracias al crecimiento demográfico,
el ferrocarril y la aprobación de la creación de un sistema bancario propio de la región. Se dieron otras revoluciones, entre 1830 y 1848, entre republicanos y nacionalistas aliados a las monarquías que existían. Esto provocó la desestabilización de la Confederación Germánica. Segunda fase, de 1848 a 1862. Luego de las revoluciones de 1848 se creó el Parlamento de Frankfurt, un intento desesperado por parte de los estados alemanes por buscar democratizar un poco más la región, colocando dentro de esta representantes tanto republicanos como nacionalistas, siendo estos últimos los de mayoría en dicha asamblea, al ser los que más se apegaban a las ideas monárquicas. Se buscaba también una reintegración total de los estados alemanes, y esta vez incluir de manera más activa la participación de Austria. Sin embargo, las negociaciones no fueron por buen camino, al existir una clara división y el deseo de una unificación se mantuvo en descarte. Las ideologías tan contrarias entre sí, la visión de crear un futuro unificado detenido por las partes que buscaban mantenerse separadas y demás complejidades en la región llevaron a la desintegración del Parlamento en 1849. A pesar de las dificultades, para 1852 se consolidan los aspectos de acuerdos económicos y debido a las noticias de la unificación italiana, se lleva de nuevo un intento de unidad en la región alemana. Sin embargo, todo concluyó con la ascensión de Guillermo I como rey de Prusia, y a su vez nombró a Otto von Bismarck como canciller. Es aquí donde nace la futura unificación del Imperio alemán. Tercera fase 1862 a 1870, Guerra franco-prusiana y proclamación del Imperio alemán. La Guerra franco-prusiana fue la que propició la unificación de Alemania bajo el Segundo Reich y también la estableció en el escenario bajo el cual se produciría medio siglo después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Paz de Praga, siguió la famosa Guerra Austro-Prusiana y la creación de la Confederación de Estados Alemanes del Norte. Solamente quedaban fuera 3 estados del sur. El primero era Baviera, el segundo Baden y el tercero Württemberg. El principal objetivo del gobierno prusiano era realizar la unión armenia en provecho de Prusia y excluir a Austria, pero para poder lograr sus objetivos puso en marcha una serie de acciones, las cuales son: primero, la organización del ejército se convirtió en el más poderoso y mejor equipado del continente. Segundo, formación de un ejecutivo fuerte que pudiera hacer frente a la Unión Liberal. Y tercero, la diplomacia, que esto era para asegurarse de la neutralidad de Rusia y Francia en la unificación de Alemania para conseguir el aislamiento de Austria. Guerra de los Ducados 1864 a 1865, conflicto militar, que implementó al Imperio Austriaco y Prusia contra Dinamarca en 1864. El resultado: decisiva victoria de Prusia y Austria. Los ducados de Schwerin y Brandenburgo pasan a Prusia y Holstein pasa a Austria. Las consecuencias de esta guerra: las reparticiones de los territorios de Austria acabarían por conducir a la Guerra de los 7 días. La Guerra de los Ducados fue el primer conflicto del proceso de unificación alemán del siglo XIX. Fue un momento crítico que el canciller Otto von Bismarck supo aprovechar bien para conseguir la anexión de varios territorios vitales. Sin embargo, las reparticiones de los territorios con Austria acabarían por conducir a la Guerra de las 7 semanas. La situación de los ducados de Schwerin y Holstein era muy delicada a mediados del siglo XIX. Ambos disponían de una población mayoritariamente alemana, pero tenían políticas distintas. Holstein pertenecía a la Confederación Germánica, mientras que su vecino Schwerin no. El titular de ambos ducados era el rey de Dinamarca, cargo que estaba en plena sucesión en el momento del conflicto. La sucesión de Cristian IX a la corona danesa por línea femenina contradecía la tradición sálica imperante en los ducados, por lo que el nuevo rey de Dinamarca se vio obligado a dotarios de una nueva constitución. La oposición germánica llevó a Prusia a realizar un primer conato de guerra, que fue detenido en el Armisticio de Malmo y el Protocolo de Londres de 1852.
Pero la guerra volvió a estallar cuando en 1863 el recién coronado Cristian IX violó el Protocolo de Londres al incorporar el ducado de Schleswig a la corona danesa. Esta medida hizo que el nacionalismo germánico de los ducados se pusieran en marcha y convocase varias asambleas en las que declararon heredero al pretendiente alemán Federico de Augustenberg. Además, la Dieta Confederal aprobó la ocupación de los ducados por un ejército alemán. En esta coyuntura destacó la figura de Bismarck. El canciller obligó al emperador de Austria a mandar un ultimátum al rey de Dinamarca, reconociendo a Cristian con la condición de que la nueva constitución danesa no afectase a los ducados. La misiva del rey Cristian provocó la guerra. Los ejércitos austriacos y prusianos derrotaron con facilidad a los daneses. La Paz de Viena de 1864 sirvió para que Austria y Prusia consiguiesen no solo ducados de Schleswig y Holstein, sino también el ducado limítrofe de Lauenburgo, para repartirse de forma equitativa las ganancias de la guerra. Prusia y Austria firmaron el Pacto de Gastein en 1865. En dicho tratado, Schleswig, Lauenburg y el puerto de Kiel pasaban a estar bajo control prusiano, mientras que Holstein era anexado por los austriacos. El problema es que el ducado de Holstein quedó rodeado por territorio prusiano, que le obligaba a pagar servidumbre de paso al estado de Bismarck, y sería una constante fuente de futuros conflictos entre ambas potencias. Después de la Guerra de los Ducados en los años de 1864 y 1865 van surgiendo conflictos los cuales llevaron a que se dieran dos guerras, las cuales fueron la Guerra Austro-Prusiana y la Guerra Franco-Prusiana. La Guerra Austro-Prusiana o la Guerra de las 7 Semanas fue un conflicto bélico en el cual se enfrentó a Austria y Prusia desde el 14 de junio de 1866 hasta el 23 de agosto de este mismo año, fecha en la que se firmó la paz definitiva a través del Tratado de Praga. La derrota austriaca fue rápida. La guerra duró menos de un mes y se decidió en una sola batalla, la de Sadowa, en la que el general prusiano Moltke derrotó al ejército austriaco del general Benedict. Los antecedentes que dieron paso a esta guerra son: Prusia se alió con Italia, que estaba completando su unificación con Venecia, todavía bajo control austriaco, en la cual Italia quería conseguir la anexión de Venecia. Rivalidad entre las potencias para conseguir el liderazgo de la Confederación Germánica. En la Convención de Gastein, el ducado de Holstein quedó bajo dominio de Austria y los de Schleswig y Lauenburgo bajo el de Prusia, pero ninguno de los dos países quedó satisfecho con el acuerdo. Prusia ocupa Holstein y presenta un plan de reforma de la Confederación Germánica. Austria trata de contraatacar apelando a la dieta de la Confederación en torno a la cuestión de los ducados daneses. Prusia declara que no reconoce la Confederación Germánica. Bismarck declaró la guerra a Austria cuando ésta abandonó las negociaciones sobre los ducados daneses ante las constantes provocaciones prusianas. Las consecuencias de esta guerra fueron: el reinado de Prusia se anexiona Schleswig, Holstein, Hannover, Hessen, Hessen-Darmstadt, parcialmente Frankfurt y Nassau, la afirmación de Prusia como competencia preponderante dentro de la Alemania y la exclusión definitiva de Austria en los asuntos alemanes, disolución de la Confederación Germánica, creación de la Confederación Alemana del Norte. Italia se anexiona al Veneto y Friuli. La guerra franco-prusiana se desarrolló entre agosto de 1870 y enero de 1871. Es la etapa final de la unificación alemana, la cual se logra a través de un tercer conflicto bélico cuidadosamente preparado por Bismarck, culminando así la política belicista iniciada por aquel después de la derrota de Dinamarca. Por otra parte, Napoleón III, que estaba enfermo, desarrolló una peligrosa política frente a la creciente fuerza prusiana, y en 1870 fue fácilmente arrastrado a una guerra por la cual su país no estaba preparado. Prusia, con su magnífico ejército bien organizado bajo la dirección del general Moltke, derrotó a Francia en Gravelotte, Sedan y Metz, y es así como el 17 de julio de 1870 Francia declara la guerra a Prusia, que es lo que deseaba Bismarck, en la cual concluyó con una total victoria de Prusia. Los antecedentes que dieron paso a esta guerra son: después de la Guerra de las 7 Semanas, Prusia busca la unificación total de Alemania. Bismarck pensaba que una guerra contra Francia le permitiría asegurarse de la Alemania del Sur. La habilidad y la capacidad de manipulación de Bismarck arrastró a Napoleón III a la guerra con el famoso telegrama de Herms. La candidatura de Hohenzollern-Sigmaringen
Al trono vacante de España, Napoleón III presionó para que el rey de Prusia no lo apoyara y exigía garantías para el futuro. El embajador francés viajó a Amiens para forzar la situación. Guillermo I envió a Bismarck un telegrama que resultó injurioso para Francia, bien para la decisión del rey, bien por la manipulación del propio Bismarck. Las consecuencias de esta guerra fueron: se consolidó la unidad política de Alemania. Derrocado el Segundo Imperio francés, surgió la Tercera República. Francia debió ceder a Alemania los territorios de Alsacia y Lorena, la cual creó así una fuente de nuevos conflictos. El Imperio alemán surgió como la potencia continental más fuerte de Europa. Después de la batalla de Sens se produjo la capitulación francesa, la caída de Napoleón III. Con la guerra franco-prusiana se produjo la culminación de la unificación de Alemania en 1871 y la proclamación del Segundo Imperio Alemán. Guillermo I se coronó como emperador Kaiser en el Palacio de Versalles.